Hermanos y hermanas, un gusto estar aquí otra vez con ustedes, una vez más en este estudio que compartimos y que les hacemos llegar por estos medios digitales, esperando que se encuentren muy bien y que, como siempre, pues dentro de toda la serie de beneficios, privilegios que gozamos en Cristo, pues también ustedes se encuentren disfrutando de cada uno de ellos. Bueno, siempre recordándoles también, aprovecho para pues darles la total libertad de que compartan estos estudios, que se los hagan llegar a otros hermanos, a otros seguidores de Jesús, que también puedan verse beneficiados con ellos. Siempre procurando pues que esto sea algo claro, profundo, entendible y siempre pues dándole este recurso a la iglesia. Donde quiera que se encuentren, pues que Dios esté bendiciéndoles grandemente. Recordemos que estamos estudiando Segunda de Pedro, estamos apenas en el capítulo 1. Bueno, justamente porque procuramos que sea algo profundo, entonces no vamos como aceleradamente sobre el texto, sino permitiendo que, que el texto nos enseñe todo lo posible. Así que, pues vamos a retomar desde la última sesión que estuvimos juntos estudiando. Em, este ha sido un capítulo en el que básicamente pues hemos visto cómo Pedro nos ha hecho reflexionar en esos que se pueden entender como dos caras de una misma moneda. Está por un lado la bendición que hemos recibido en Cristo y por el otro lado pues está también la forma en la que nosotros respondemos a ese privilegio en Cristo. Y como veíamos la semana pasada en en este versículo, en el versículo 8 ya lo voy a compartir para acompañarnos con ello. Aquí lo tienen. Como veíamos en el versículo 8 siempre se trata de que el creyente dé evidencias de su convicción, dé evidencias de lo que ha recibido, o sea, el fruto, ¿verdad? En palabras de de la Reina Valera del 60 dice ahí, segunda de Pedro 1:8, no estar ociosos y sin fruto. En la Reina Valera contemporánea lo leemos como ser útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué da a entender esto? Bueno, que quien es consciente de lo que ha recibido, de todos los privilegios que bastante hemos recalcado en las palabras de Pedro, de recibir las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las preciosas y grandísimas promesas, entonces este poner diligencia de parte nuestra va a ser algo que hagamos, sí, con la motivación, por supuesto, hay una motivación detrás de ello y es el privilegio recibido, es que fuimos salvos por gracia desde antes de la creación del mundo, pero a la misma vez sabiendo que no podemos simplemente quedarnos esperando hasta que haya una, una total eh, convicción y una definitiva, absoluta certeza de estas cosas, porque estamos en un proceso. Seguimos creciendo en fe, en conocimiento, seguimos creciendo poco a poco en virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal, amor. Entonces, se trata de que haya una motivación intrínseca, pero a la misma vez aspiramos a ello, nos ocupamos a ello. No nos quedamos ahí pasivamente simplemente a que del cielo caiga ese deseo y esa disciplina por el amor y por el dominio propio, ¿verdad? Que si nos quedamos esperando, pues no van a llegar. En todo Dios nos ha pedido que colaboremos, que nos involucremos tanto en nuestro crecimiento personal como también en el crecimiento de su iglesia. Nos ha dado un respaldo, un acompañamiento por medio del Espíritu, pero el Espíritu no va a actuar más allá de lo que nosotros somos. Yo nunca he visto, por lo menos yo presencialmente, no sé ustedes, que a alguien el Espíritu Santo tomara sus manos y las pusiera a servir, que sus manos por sí mismas
ponerlas a enseñar, que tomara su boca y simplemente lo tomara como si fuera un títere. Hay ciertos grupos que más bien abusan de eso, ¿verdad? Y que dicen es que el espíritu es el que me tiene que revelar y el que me tiene que tomar y controlar y es el espíritu el que me tira al suelo, ¿verdad? Eso va en contra completamente de lo que la escritura nos hace ver en cuanto al papel del Espíritu Santo por medio de nosotros. Entonces, en esa ocupación, en ese ocuparnos con diligencia, como vimos antes, versículo 5 en adquirir y crecer en estas virtudes, entonces el resultado va a ser que nosotros seamos productivos, que no vivamos pasivamente, que no seamos ociosos, sino que estemos dedicados a todo lo que esté a nuestro alcance para ser consecuentes con el conocimiento de Cristo que tenemos y que sigue creciendo. Siguiendo con esta idea, en el versículo 9 nos dice Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este es un versículo que también es muy importante verlo en otras versiones. Dice en la Reina Valera contemporánea, quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. También veamos en la Nueva Traducción Viviente, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, ¿cuál forma? Bueno, en este crecimiento, en la adquisición de estas virtudes, en la obra del Espíritu, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Veamos alguna versión más, la lenguaje actual que tiene pues un estilo mucho más libre, pero quien no lo hace así, lo de poner toda diligencia y buscar todas estas virtudes, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Entonces aquí vemos que Pedro nos habla de que cuando no hay una dedicación de parte nuestra, de nuevo lo hemos recalcado, no una dedicación a lograr o alcanzar la salvación que solo Cristo puede brindar, no, sino la dedicación a actuar en consecuencia con la salvación que hemos recibido. Si eso no es algo que nosotros, a lo que estemos dedicados, que sea nuestra prioridad, que sea algo en lo que profundicemos día a día, hay un riesgo. Y creo que de esto hace mucho eco el autor de Hebreos. En su momento estudiamos en este espacio también esta epístola a los Hebreos, que por ahí pueden encontrar en el canal este estudio también. Y hablábamos de que lo mismo, si no hay una dedicación a lo que hemos recibido, a lo que se nos ha dado, si hay un conformismo, hay una pasividad de parte nuestra, entonces hay un riesgo de olvidar, o en este caso Pedro lo pone en términos de quedarse corto de vista, quedarse ciego y peor aún, olvidar. Y hermanos, hermanas, seamos sinceros, esto del olvido es algo que con lo que lidiamos todos. Si ya de por sí se nos olvida, no sé, el número telefónico de alguien, si se nos olvida que algo que teníamos que hacer en el día, alguna diligencia, si se nos olvida el cumpleaños de un ser querido, ¿qué más no, no es de posible también olvidar textualmente lo que dice Pedro, la limpieza de nuestros pecados? O sea, olvidar lo que ya hizo Jesús.
Personalmente diría que justamente eso de olvidar la limpieza de esos pecados pasados es la razón por la cual tantos creyentes, siendo ya salvos en Cristo, habiendo creído que es únicamente Jesús el que los salva, aún así viven el día a día como que si se tratara de un ganarse esa salvación, como que vivieran el día a día pensando de que las obras que hacen, dígase congregarse, dígase ofrendar, dígase pues refrenar su lengua, dígase el el no dejarse llevar por los deseos pecaminosos. Todas estas prácticas las ven como la forma de asegurarse de que Dios los va a salvar. Y el problema, como todos sabemos, es que en ese esfuerzo, pues queremos y deseamos que sea perfecto, o sea, que no fallemos, pero terminamos fallando incluso tal vez en cosas insignificantes o que pueden parecer insignificantes. Y ahí es donde Pedro hace este llamado, ¿verdad? De tengan presente que no podemos olvidar lo que ya fue hecho, pero que es posible, que esos antiguos pecados ya fueron limpiados. Entonces vean que aquí están como las dos caras de la moneda, versículo 8 y versículo 9. El versículo 8 hablándonos de las cosas que, pues, a las que debemos de estar ocupados, en las cosas en las que nos corresponde dedicarnos, poner toda diligencia, dice ahí el versículo 5. Y por el otro lado, el versículo 9 pues en cuanto a lo que ocurre si no hay toda diligencia. Y notemos y recalcamos, ¿verdad? Que no se trata de que por no poner toda diligencia, es Jesús el que nos quita esos recursos, el que nos quita lo que nos dio, ¿verdad? Aquí no lo dice. Claramente dice que el que no tiene todo esto, ha olvidado sus antiguos pecados, que sus antiguos pecados fueron olvidados. Pero no es, no dice, en ningún momento vemos en la escritura que se hable de que Cristo sea el que, el que anule esa limpieza de sus pecados. Nunca vemos que sea eh, Dios el que echa atrás lo que ya hizo. No, es el creyente por su cuenta el que olvida. Y de esto, como les menciono, y tal vez lo recuerden quienes vieron también este estudio, el autor de Hebreos lo recalca mucho. Vamos a ver algunos textos, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 2 versículo 1 el autor de Hebreos dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y luego los que la oyeron nos la confirmaron? Vean que aquí el autor claramente habla de descuidar esa salvación, pero una vez más, vean que el, el que ejecuta, o en este caso, el que tiene la posibilidad de ejecutar la acción de descuidar, no es Dios, somos nosotros. ¿Ve? Que ahí lo dice directamente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces vean que textos como este y como el que estamos viendo en en segunda de Pedro, nos recalcan una idea que es completamente bíblica. La posibilidad de que descuidemos la salvación, la posibilidad de que la olvidemos, de que olvidemos nuestra redención de los pecados, que olvidemos que todo esto fue algo que ya recibimos únicamente por gracia y que se nos ha dado al costo de la sangre de Jesús. Es algo que es posible olvidar.
Por ello, una vez más, como lo vemos ahí, lo que dice Pedro, poner toda diligencia en esto. Es algo que tenemos que tener presente, a lo que debemos estar dedicados, no porque con ello nos ganemos más salvación y más gracia, no, eso ya fue dado de forma desbordante en la cruz, sino porque es posible en nosotros la posibilidad de que lo olvidemos, que nos quedemos cortos de vista. Entonces, ya ahí podemos entender mejor la importancia de las prácticas espirituales, ¿verdad? Porque ya no se trata de que yo oro mucho, porque entre más oro, pues Dios así más estoy seguro de que Dios me va a salvar. No, yo busco la comunión con Dios, yo busco el estudio de la escritura, la comunión con los hermanos y las demás prácticas, porque ellas son las que me hacen crecer en el conocimiento y el entendimiento de lo que ya he recibido en Cristo. Una vez más, veamos que si se tratara de un papel pasivo de parte nuestra, de forma completa, no habría la necesidad de la búsqueda de la comunión con Dios. El Espíritu perfectamente pondría en nosotros por su cuenta el conocimiento de estas verdades eternas, ¿verdad? Él perfectamente tomaría nuestra mente, nuestros pensamientos, los ordenaría por sí solo. Él haría la transformación de nuestro entendimiento, como que si tratara de una computadora, él podría perfectamente venir e instalar aquí en nuestras mentes todo el conocimiento de nuestro Señor Jesús, pero no, no lo ha hecho. Que yo sepa, ninguno ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Porque hay algo que nos corresponde a nosotros. Las palabras de Pedro es poner toda diligencia. Vamos a repasar algunas ideas también de este otro comentario. Dice en el comentario de John MacArthur que si alguien que profesa fe en Cristo no busca las virtudes y la productividad y por tanto no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, incapaz, este es el punto clave aquí, se vuelve incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. O sea, que se vuelve ciego a su propia condición, se vuelve ciego a su propia necesidad, la necesidad de buscar más el conocimiento de Cristo. Lo que el autor de Hebreos pone en términos de incredulidad. Entre más nosotros nos apartamos de lo que creímos en un principio, menos lo buscamos, nos volvemos en creyentes pasivos, más en riesgo nos ponemos de que por medio de el engaño de Satanás, las mentiras del mundo, toda la falsa forma de pensar, las mentiras y engaños del mundo, vayan haciendo que aquello que creímos se vaya olvidando, vaya menguando, y en cambio crezca, crezca más bien la duda. Eso es volverse ciego. Eso es incredulidad en las palabras del autor de Hebreos. Sigue diciendo que el autor, bueno, John MacArthur, el creyente que no está experimentando un incremento en las virtudes, renuncia a la seguridad, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Literalmente la frase aquí quiere decir albergar falta de memoria. ¿Lo ven? ¿A qué lleva eso, esa vista corta? A perder la seguridad y la confianza de lo que ya hemos recibido, como perder la memoria. Eso podemos verlo en los hermanos, los miembros de la iglesia que en algún momento se apartan y luego no regresan y muchos incluso pues terminan hasta blasfemando de la fe, pero eso no ocurre de un día al otro. Eso es parte de ese proceso en el cual el no dedicarse con diligencia a estas cosas, a lo que hemos recibido en Cristo,
va produciendo mayor incredulidad, mayor endurecimiento del corazón, también palabra del autor de Hebreos, y entonces se va volviendo cada vez más y más ciego a las verdades espirituales, cada vez más pierde la capacidad de discernir espiritualmente y va perdiendo la memoria de las verdades eternas en Cristo. Sigue aquí el comentario diciendo, en cuanto a la palabra purificación, que nos dice Pedro, ¿verdad? La purificación de esos antiguos pecados. Purificación se traduce de catarismos, de donde se deriva la palabra catarsis, que una traducción literal sería limpieza, justamente. Tal pecado del creyente lo hace incapaz de confiar en que fue limpiado y rescatado de su antigua vida. No pueden tener la seguridad de haber sido realmente salvos porque no ven un aumento de virtud y utilidad en su vida. Así como una vez estuvieron ciegos ante la salvación que en aquel momento los hizo ver, ahora pueden volver a experimentar cierto tipo de ceguera espiritual. Esa clase de amnesia espiritual lleva a esos cristianos a repetir antiguos pecados y les roba la seguridad. Tal seguridad se relaciona directamente con el servicio y la obediencia espiritual en la actualidad, no tan solo con una salvación pasada atenuada en la memoria del creyente desobediente. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? En la medida en que una persona va olvidando que ya fue purificado de sus pecados en Cristo, entonces ocurre, considero que pueden ser dos formas de verlo. Por un lado, el olvidar que fue purificado de sus pecados una vez y para siempre en Cristo puede hacer que entre en inseguridad de su salvación y por tanto su vida de fe se convierte en una carga porque es en un, tengo que hacer esto otro, tengo que mantenerme haciendo aquí, tengo que ser diligente para ganarme esa salvación. Olvidando que fue Cristo el que pagó por sus culpas, considera que las obras que hace en su vida en el día a día son para pagar esa salvación y para ver si así logra su ingreso a la vida eterna. Ven, está olvidando que fue por gracia y que Jesús no estaba esperando requisitos de nuestra parte para salvarnos. Ya Él nos salvó y lo único que nosotros hicimos fue creer en Él, creerle a Él y recibir su salvación. Ese puede ser un resultado. El otro resultado es del que hemos venido diciendo, que olvidar la purificación de sus pecados puede que entonces, conforme pase el tiempo, mire atrás y diga, bueno, en realidad es que los pecados no eran tan malos. Ese estilo de vida no era tan malo y al final de cuentas todo el mundo lo hace y todo el mundo vive así y yo veo que todo el mundo pues dedicados a su trabajo, a sus metas, a su familia, a sus proyectos y yo veo que les va bien. Entonces, en realidad vivir en el mundo y dedicado a uno mismo no está malo. Y entonces poco a poco se va haciendo esa una certeza hasta que llega a un punto en el cual, como dice el autor de Hebreos, llegan a apostatar de la fe, o sea, la desechan su salvación, no porque Dios se las quitara, sino porque ellos terminaron por dejar de considerarla importante, valiosa o necesaria. Entonces vean que todo eso describe una clase de amnesia espiritual, como dice aquí este comentario, que pues es lo que nos hace ver también eh, Pedro, recalcando esta misma idea. Así que, pues, vean por qué estamos hablando de recalcando y enfatizando lo que Pedro nos dice. Hay que poner toda diligencia. Primero que nada, porque lo merece. Ya hablamos, ¿verdad? Ya analizamos antes de que, eh, pues, el primero que puso toda diligencia fue, fue Jesús, ¿verdad? Por eso es que dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Aquí en el versículo 5, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque él ya puso diligencia.
darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las preciosas y grandísimas promesas, ser participantes de la naturaleza divina, haber huido de la corrupción que hay en el mundo, todo eso es resultado de lo que Jesús hizo, de la diligencia de Cristo para lograr ese objetivo. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros es también ser diligentes, poner toda diligencia en añadir estas virtudes, o sea, conocerlas, vivirlas, experimentarlas, hacerlas parte de nuestro día a día. Y por otro lado, también sabiendo que si estas cosas están en nosotros y abundan, no vamos a ser ociosos ni sin fruto, sino más bien al contrario, como dice la Reina Valera contemporánea, vamos a ser muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y por consecuencia, en lugar de ser ciegos, en lugar de estar cortos de vista, más bien vamos a crecer en entendimiento, vamos a crecer en comprensión y eso va a hacer crecer en nosotros cada vez más la gratitud, cada vez más la devoción, porque cada vez más va a ser impactante, conmovedor para nosotros que nuestros antiguos pecados ya fueron limpiados, que ya Jesús hizo posible nuestra redención, nuestra purificación y nuestra entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo evitar el riesgo del versículo 9? Bueno, ya Pedro lo dijo, poniendo toda diligencia, pero entendiendo, como ya dijimos y enfatizamos mucho, diligencia no en merecer, no en lograr, en ganar, sino en apropiarnos de lo que ya se nos ha dado. Bueno, vamos a dejar este estudio por hoy. Ya con esto creo que queda bastante claro y analizado el versículo 9. Entonces vamos a continuar en la próxima sesión. Oremos. Amado Señor, queremos agradecer esta palabra con la cual nosotros pues meditamos y reflexionamos y sobre todo pues también hacemos conciencia de que definitivamente vale la pena poner diligencia en un tesoro tan grande que nos has dado. Dirige este aprendizaje nuestro, dirige nuestro conocimiento en Cristo, que le permitamos al Espíritu en nosotros hacer la obra para que nosotros también recibamos ese beneficio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, nos vemos la próxima. Gracias por su compañía. Muchas bendiciones.